Islas Caimán. Así funciona uno de los paraísos fiscales más demandados por empresas de todo el mundo. No existen impuestos de sociedades, sobre la propiedad, sobre ganancias de capital, nóminas y retenciones o sobre la venta de bienes y servicios. Hemos oído toda la vida que en el Imperio Español no se ponía el sol, especialmente durante los 60 años que el Imperio Portugués estuvo integrado en el español, con la Casa de Austria. Bien, pues en el Imperio Británico aún no se pone el sol, ya que el Reino Unido mantiene posesiones por todo el mundo, y buena parte de ellas son paraísos fiscales bajo la lupa del Comité de Descolonización de la ONU, que se toma las cosas con calma. En el Imperio francés tampoco se pone el sol, aunque el vecino del norte integra sus posesiones de ultramar en la República Francesa y por lo tanto no son colonias, sino parte de Francia. El Reino Unido es otra historia y en la práctica mantiene en todo el globo colonias, a las que aporta estatus particulares y ventajosos. Ocurre con Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, las Islas Pitcairn, Santa Clara, Ascensión y Tristán de Acuña, además de las Islas Malvinas y Gibraltar, que es la única colonia que se mantiene en Europa y en la Unión Europea. Estas posesiones británicas gozan de grandes privilegios fiscales y por ello son tildadas abiertamente en ocasiones de auténticas cuevas piratas donde se blanquea dinero sin problema porque sus características lo favorecen. Ocurre en Gibraltar, en Bermudas, en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque probablemente el enclave más popular y habitual para esta práctica no es otro que las Islas Caimán. Este territorio británico de ultramar compuesto por tres grandes islas Gran Caimán, Caimán Brac y Pequeña Caimán y dos más pequeñas está ubicado en las Antillas, entre la isla de Cuba y la costa de México, al noroeste de Jamaica. De hecho, comenzaron a ser administradas por el gobierno colonial jamaicano en 1863 y cuando Jamaica logró su independencia en 1962 pasaron a contar con su actual estatus de territorio británico de ultramar, siendo uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización. Las Islas Caimán salen ahora nuevamente a la palestra después de que el Fútbol Club Barcelona haya firmado un acuerdo con Mountain Co para crear una nueva sociedad sin actividad operativa con sede en los Países Bajos y en las Islas Caimán, cuya única finalidad es la captación de capital. Las Caimán, además de ser un paraíso turístico, permiten casi todo en materia fiscal y empresas e inversores pueden disfrutar de todas las ventajas de constituir empresas en estas islas cómodamente desde sus países de origen. Cero impuestos. Crear empresas en las Islas Caimán está lleno de alicientes, especialmente si se trata de los sectores de gestión de inversiones, jurídico y de servicios financieros. El Reino Unido es el país que más paraísos fiscales atesora, de largo, y entre ellos destacan las Islas Caimán como uno de los más ventajosos y atractivos, ya que, para empezar, es una jurisdicción con cero impuestos. No existen impuestos de sociedades, sobre la propiedad, sobre ganancias de capital, nóminas o retenciones. Tampoco hay un impuesto sobre la venta de bienes y servicios, y los residentes no pagan impuestos sobre la renta. Por todo ello, las Caimán son un lugar ideal para que las empresas radiquen sus negocios subsidiarios, con la finalidad de proteger parte o la totalidad de sus ingresos de los impuestos. Pero, además, a diferencia de otras jurisdicciones, en las Islas Caimán una sola persona puede asumir el papel de director o accionista, al margen de su nacionalidad y lugar de residencia. No existe un requisito de capital mínimo para la constitución de empresas, tampoco de auditoría anual para una empresa offshore. En las Caimán se establecen cuentas bancarias corporativas a raudales y el territorio es utilizado ampliamente como una entidad de cotización en las principales bolsas de valores de todo el mundo. Además, hay expertos jurídicos en fiscalidad de las Caimán que ofrecen sus servicios desde cualquier parte del planeta.
5 tipos de sociedades. En las Islas Caimán se pueden constituir empresas y corporaciones basándose en 5 tipos principales de sociedades, cada una con sus propias normas, reflejadas en el Registro General de las Islas Caimán. Por ello se debe contemplar bien cuál de ellas es la más conveniente en función del tipo de empresa. Sociedad de responsabilidad limitada, es la opción más adecuada para empresas que vayan a llevar a cabo su actividad principalmente desde el extranjero. Tienen como gran ventaja que los responsables de la empresa constituida, ejecutivos, gerentes y accionistas, no pueden ser considerados personalmente responsables de las deudas y actuaciones de la entidad. Sociedad exenta, destinada a empresas que llevan a cabo su actividad comercial fuera de las Islas Caimán y que no están obligadas a registrar a sus miembros para su inspección pública ni a celebrar reuniones generales anuales en las islas. Empresa residente. Se trata de sociedades que desarrollan su actividad en las islas y por ello deben disponer allí de una oficina física, registrar a su personal e informar cada año al registro. Empresa no residente. Son las que no tienen intención de realizar negocios dentro de las Islas Caimán y para ello tendrían que asociarse con una entidad local, pero se les permite comprar y vender acciones de sociedades extranjeras y empresas exentas. Empresa de ultramar o extranjera. Sociedades constituidas fuera de las Islas Caimán, pero que si se registran bajo esta denominación tienen derecho a contar con propiedades y mantener negocios en las islas, además de poder asociarse con una sociedad limitada exenta de las Caimán. Trámites básicos. Las solicitudes de constitución de empresas se tramitan en un plazo de 6 a 10 días laborables. Pese a que existen diferentes tipos de sociedades que pueden constituirse en las Islas Caimán, todas han de seguir una serie de pautas básicas que no varían demasiado, que son comunes, como reservar y registrar el nombre de la empresa en el Registro General de las Islas Caimán y pagar las tasas de constitución, que oscilan entre $2.000 y $3.000 inicialmente. En todo caso, todas las empresas han de pagar una tasa de renovación anual de $5.000 a $6.000 estadounidenses, no de dólares de las Islas Caimán, que es la moneda local. $1 de las Caimán equivale a $1.19 de Estados Unidos. Las empresas deben abrir una cuenta bancaria corporativa, para lo cual será necesario rellenar un formulario de solicitud detallado y aportar diversa documentación para constituirla. Algunos bancos solicitan la identificación de los principales accionistas, no todos, así como de los responsables de gestión de la cuenta. Para estos trámites existen empresas especializadas en todo el mundo que se encargan de realizar todas las gestiones. Más de una veintena de paraísos fiscales. El Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó el pasado mes de febrero la orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de paraísos fiscales en función del nuevo concepto internacional de jurisdicción no cooperativa. Con la orden HFP 115/2023, de 9 de febrero, Hacienda la ha actualizado en 2023 por primera vez en 31 años, reduciéndose el listado de paraísos fiscales a 24. La Unión Europea sacó momentáneamente a las Islas Caimán de su lista de paraísos fiscales en 2020, pero es evidente que sus condiciones fiscales dicen lo contrario. El nuevo texto actualiza la definición de paraíso fiscal y lo adecúa al concepto internacional de jurisdicción no cooperativa, con nuevos factores y el objetivo de luchar contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
La norma pretende la identificación de aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales, o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa en materia de intercambio de información tributaria, por la ausencia de un efectivo intercambio de información con España o por los resultados de las evaluaciones realizadas por el Foro Global sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios. En la lista actual de territorios de jurisdicción no cooperativa ya no encontramos a Malta, Hong Kong o Chipre, aunque se incorporan nuevos paraísos fiscales como Bahrein, Dominica, Guam, Palaos, Samoa y Samoa Americana. En la lista completa de 24 territorios abundan los que están bajo tutela británica y otros que dejaron de estarlo. La componen Anguila, Bahrein, Barbados, Bermudas, Dominica, Fiyi, Gibraltar, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa, Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago, Vanuatu y las propias Islas Caimán.